tal? Buenas noches. Esperemos que en esta semana estés teniendo un tiempo de adoración con tu familia. Esperemos que te estés uniendo con nosotros para adorar al Rey de Reyes, porque solamente en su amor nos encontramos seguros. El tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Sonando en mi interior, tus palabras me sostendrán, y esa es mi seguridad, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Nuestra fe se está levantando, mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene.
vez más de lo que venga. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tienes el control de todo, y en ti, Jesús, está nuestra confianza depositada. Tú eres esa roca firme en la que hoy nos paramos. Bendito Padre, si hay alguien que necesite de tu paz, de tu tranquilidad, dásela, Señor, a su vida. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu gracia. Gracias, Señor. Basta con tu voz para que haya luz. No necesito un sol, me basta con tu voz. Será cuanto mi Dios. Me basta con tu amor, llena mi corazón. Necesito un don, me basta con tu amor, me basta con mi Dios. Pierdo mi vida en tu presencia, en la promesa, en la grandeza que viene de ti. Rojo mis días en tu presencia, en esos sueños vienen del cielo, vienen de ti. Basta con tu voz para que haya luz. No necesito sol, me basta con tu voz, me basta con mi Dios. Me basta con tu amor, llena mi corazón. No necesito un don, me basta con tu amor, me basta con mi Dios. Pierdo mi vida en tu presencia, en la promesa, en la grandeza que viene de ti. Rojo mis días en tu presencia, en esos sueños vienen del cielo, vienen de ti. Si tú lo dices, tú lo cumplirás. Mi Padre nunca fallará. No sé cuándo
tú lo harás. Pero seré mi fe, compromete tu poder y tú lo harás. Me basta con tu voz, me basta con mi Dios. Bendiciones, mis queridos hermanos. Es un privilegio para mí el tener esta oportunidad que Dios me permite a través de nuestro pastor Joel. Le doy gracias a Dios por este gran privilegio de poder compartir hoy con ustedes la palabra de Dios. Y hoy yo quiero compartirles algo que ha llamado mucho la atención en estos días que vamos a vivir en esta semana, una semana crucial para la Iglesia de Cristo. Y quiero leerles esta escritura que está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15. Voy a empezar en el versículo 1 y voy a terminar hasta el 5 en este momento. Y dice así la palabra de Dios. Dice: tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Hasta ahí vamos a leer por este momento. Y yo les quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón. En verdad, a mí me sorprende esta actitud de estas personas. Aquí leemos, eran jefes de los sacerdotes, eran de los ancianos, de los maestros de la ley, eran gente que conocían la profecía, que sabían lo que Dios había prometido para cada uno de ellos. Sin embargo, ellos habían sido cegados y no habían entendido lo que Dios les había mandado en ese momento. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rencor hacia Jesús si cuando Él estuvo aquí solamente obraba en misericordia, solamente hacía milagros de bondad, solo ofrecía amor y bendición para todos nosotros? ¿Por qué ese odio tan tremendo al grado de quererlo matar? Eso fue algo que verdaderamente a mí me asombra, pero más adelante vamos a ver que en realidad no eran ellos, que en realidad todo esto era parte del plan de Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Pero bueno, llegó el viernes, este era el viernes. Un día anterior, el Señor Jesucristo se había presentado en el huerto del Getsemaní, estuvo con algunos de sus discípulos orando
y ahí fue donde fue apresado y fue traicionado por Judas. Esa noche el Señor fue golpeado, fue maltratado, fue censurado y le hacían miles y miles de preguntas que él no contestaba. Él solamente se quedaba callado. Pero algo muy importante que yo veo en esta pregunta que le hace Pilato es cuando él le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: tú mismo lo dices. O sea, el Señor Jesucristo en ese momento acepta ser el rey de los judíos. En ese momento el Señor Jesucristo acepta ser el Mesías. Algo que anteriormente no lo había hecho, algo que anteriormente no había aceptado. La gente le decía: ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? Y Jesús no les contestaba porque no había llegado su tiempo. Y en este momento, en esta semana tan crucial, ese día, viernes, llegó el momento de que Jesús diera su vida por nosotros. Es por eso que cuando Pilato le pregunta y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos?, él le contesta: tú lo dices, está bien, lo acepto, si tú lo dices. Porque Jesús sabía que al aceptarlo, el furor de los fariseos, de los maestros, de los ancianos, de todos aquellos que lo perseguían, se iba a encender en una forma más radical. Y en ese momento él quedaba sentenciado a muerte. Por eso fue que en ese preciso momento el Señor Jesucristo toma el control y la decisión de decir: sí, si tú lo dices. Y yo quiero leerte otra escritura más. Hay una escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Voy a empezar a leer a partir del versículo 15, donde el Señor Jesucristo dice así: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Con estas palabras que el Señor Jesucristo habla, Él una vez más nos ratifica. No murió el Señor Jesucristo porque los fariseos lo odiaban. No murió el Señor Jesucristo porque Pilato quería quedar bien con el pueblo de Israel. No murió el Señor Jesucristo porque el pueblo gritaba: suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Sino que el Señor Jesucristo, en ese momento, Él dio su vida para salvarnos. Él hizo ese sacrificio para podernos redimir, para podernos limpiar. Los maestros de la ley y los fariseos, los ancianos, muchas veces se juntaban ellos y hablaban de Jesús, y muchos de ellos lo constituían una amenaza, porque estaba hablando palabras reales, palabras verdaderas, palabra de Dios. Como él lo decía, él estaba hablando lo que el Padre le había dicho que hablara. Pero algunos de ellos no le hacían mucho caso, porque decían: se han levantado varios, se han levantado otros mesías, se han levantado otros falsos profetas, ¿y qué ha pasado con ellos? Han muerto y se ha acabado todo. Cuando muera este va a pasar lo mismo. Pero ellos no sabían que en realidad en esta ocasión estaban hablando con su Mesías, con el Cristo,
con aquel que tanto esperaban, pero que como no llegó como ellos lo esperaban, por eso no le recibieron como le deberían de recibir. Y eso es un problema que hay muchas veces en nuestras vidas. Cuando nuestras situaciones, nuestro vivir, nuestra vida no funciona como nosotros queremos. Cuando vemos que aún las predicaciones o las lecturas, las oraciones, aún a veces las alabanzas, pareciera que hoy, ¿por qué cantaron esa? A mí no me gusta mucho, como que no tiene un buen mensaje, o el ritmo no es un ritmo adecuado, y entonces no nos agrada. Y a ellos igual, en ese tiempo no les agradó la forma en que el Señor Jesucristo se hizo presente, a pesar de que ellos conocían la profecía, ellos conocían cómo se iba a presentar Jesús, ellos sabían cómo iba a llegar Jesús, ellos lo habían leído, lo habían hablado, habían tenido reuniones en las que ellos esperaban a este Mesías y sabían cómo iba a llegar, y en el cumplimiento de esas profecías y de esas palabras, ellos se cegaron, porque entró el egoísmo en su corazón, porque ellos querían que el Señor hiciera lo que ellos querían que hiciera. Ellos querían un Mesías que llegara a libertarlos del yugo de los romanos. Ellos querían un Mesías que volviera a reverdecer la grandeza del pueblo de Israel en la cuestión financiera. Y es por eso que como el Señor se presenta, como fue escrito, como fue descrito, humilde, montado en un pollino, dice la palabra de Dios, y entró a Jerusalén, como estaba predicho por Zacarías hace más de 400 años atrás. Así llegó el Señor Jesucristo, y los fariseos y los maestros, a pesar de que sabían eso, no lo aceptaron. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que entender que lo que recibimos, que lo que viene a nuestra vida, cuando tenemos una reunión de adoración a nuestro Dios, todo lo que hacemos y toda palabra que sale de nuestros predicadores viene de parte de Dios. Es el mensaje que tú necesitas, es lo que tú tienes que escuchar, es lo que Dios quiere que tú escuches. Y cuando nosotros aceptamos eso, entonces las cosas pueden cambiar. Jesús fue presentado ante Pilato, y Pilato lo cuestiona: ¿eres tú el rey? El Señor Jesucristo le dice: tú lo has dicho, tú lo dices. Y ahí el Señor marcó su sentencia. Él mismo se sentenció. Él mismo dijo: ese es el momento, porque el verdadero Mesías, el verdadero Cristo, el verdadero Salvador, venía a salvarnos a nosotros, no a salvarse a Él. Él murió en lugar de Barrabás. Él murió en lugar de todo el pueblo romano. Porque si Él hubiera dicho no, o no hubiera contestado, entonces Pilato hubiera dicho: pues no tengo yo nada de qué culparlo, no tengo nada, porque él no se proclamaba rey, y lo que a Pilato le podría consternar era que él se proclamara rey, porque ellos solamente tenían un rey, el César. Y entonces cuando Jesús se proclama, él sí tiene ya un motivo para poder sentenciarlo a muerte. Pero el Señor Jesucristo toma ese lugar precisamente porque si Él hubiera dicho que no, si hubiera hecho una revuelta, si hubiera hecho un levantamiento de armas, estaban listos algunos judíos para pelear y si hubiera habido una masacre. Pero Jesús, al decidir morir por nosotros, detiene esa masacre. Si Él hubiera dicho que no, los discípulos
hubieran sido perseguidos, hubieran sido apresados en ese momento también juntamente con Jesús por estar con Él, haciendo todo lo que Él estaba haciendo. Pero al decir, sí soy el Rey, a ellos los dejaron en paz. Ellos pudieron estar aparte, pudieron después reunirse cuando el Señor regresó, pudieron entonces cumplir con el propósito por el cual fueron llamados. El Señor Jesucristo les dijo: ahora ya no van a ser solamente mis discípulos, ahora los voy a llamar apóstoles. ¿Por qué los iba a llamar apóstoles? Porque iban a ser enviados de parte de Dios a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y si Jesús no hubiera contestado en ese momento a Pilato, todo eso no hubiera sido. Pero ese era el plan de Dios. Como leímos hace un momento en Juan 10, 15 al 18, el Señor Jesucristo, Él tenía la capacidad de dar su vida por nosotros. Él tenía la capacidad de devolverla si Él quería. Pero Él prefirió que usted y yo fuéramos salvos, que usted y yo pudiéramos salvarnos, que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Él decidió morir por ti, por mí, por Juan, por Ramón, por Joel, por Marta, por Daniel, por Samuel, por todos y cada uno de nosotros. Prefirió morir, prefirió sufrir ese castigo, porque ¿sabe qué? Era un tremendo castigo. Un hombre que era perseguido, que era enjuiciado por un delito de los más peores, no tenía derecho a morir dentro de la ciudad, sino que tenía que ser muerto fuera de la ciudad, y la peor muerte era precisamente esa: morir en una cruz, morir crucificado. Por eso los llevaron hasta el monte Gólgota, la calavera. Por eso lo sacaron de Jerusalén, porque fue llevado él como el peor de los ladrones, como el peor de los asesinos, como el peor de los mentirosos, como el peor de los fornicarios, porque al llevarlo ahí en ese momento, él iba a morir por nosotros para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para que nosotros tuviéramos una vida nueva, sin condenación. Y he ahí el punto del Señor Jesucristo. ¿Por qué morir el viernes? ¿Por qué dar su vida en ese momento? Porque se cumpliría el propósito por el cual Él había venido a esta tierra: a salvarnos y a limpiarnos a ti y a mí. Amén. Que el Señor te bendiga y que sigas teniendo una excelente semana. Y en este momento yo quisiera que hiciéramos una oración, porque como te decía hace un momento, esa cruz significa que el Señor se llevó todos nuestros pecados. Somos limpios si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. No hay condenación a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces, yo quisiera que hiciéramos una oración, que tú ahí en tu casa hagas una oración y que tú le digas al Señor: si en algún momento fallamos, si en algún momento tuviste algo, pensaste mal algo, dijiste mal algo, actuaste de una mala manera, este es el momento. El apóstol Pablo dice que lo que hacemos en la carne, lo hacemos en la fe del Hijo de Dios. Por eso tenemos esta oportunidad. Y yo quiero que oremos juntos. Dile conmigo al Señor: Padre, en esta hora yo te doy gracias por el sacrificio que hiciste en esa cruz por cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque al haber llegado tú a esa cruz, tú nos redimiste, tú nos limpiaste,
Tú nos perdonaste, Señor. Te llevaste ahí, Señor, como estaba escrito, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones, todo nuestro pecado. Y Señor Jesucristo, en esta hora, Padre, yo descargo mi vida, Señor, descargo todo mi ser en ti, Padre Celestial, para que tú me limpies, para que tú me laves, para que seas tú, Señor, el que haga esta obra redentora en mi vida, Padre. Yo te doy gracias porque yo sé que tú eres un Dios de misericordia y de bondad y que tú, Señor, actuaste en esa manera para redimirnos y para limpiarnos, Padre. Gracias te doy porque en ti, Señor, ahora somos salvos. Gracias, Señor, porque en ti ahora tenemos una nueva vida y una nueva oportunidad. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén.